Imashinalla mashikuna allipunlla lichisha lituta, tukuykuna alli shamushka kaychik. ¿Qué tal amigos? En este video quiero compartirles lo que son las frutas en quichua. ¿Cómo se dice cada una de estas frutas en quichua? Hay muchísimas frutas, de todas las frutas no me sé los nombres, pero sí me sé de alguna de ellas. Las frutas en quichua se dice mishki mikuykuna, ¿no? O sea, de esta manera podríamos decir a las frutas, porque la palabra fruta, o sea, no existe, sino que vamos a interpretar de esta manera. Mishki mikuykuna, las frutas, amigos. Dicho esto, he clasificado algunas frutas para darles a conocer el nombre en quichua. Así que amigos, comencemos. Como pueden ver ustedes amigos, tengo un banquete a mi frente, un banquete de frutas se podría decir. Tenemos por ejemplo manzanas, tenemos guineo, piña, algunas frutas más. Vamos a comenzar desde las más pequeñas para terminar finalmente con piña y con lo que es la sandía. La primera fruta amigos es la manzana. Hay muchas clases, variedades de manzana. Aquí tengo dos tipos de manzana. Esta es una de estas dos. Amigos, la manzana en quichua se dice amuizan. Recuerden amigos, manzana amuizan. Recuerden, manzana amuizan. La segunda fruta es amigos la mandarina. Este también es otra de las frutas muy conocidas. Miren amigos, aquí tengo la mandarina. La mandarina amigos en quichua se dice chilina. No se vayan a confundirse con la naranja. Que la naranja en quichua se dice chilina. La naranja es chilina y la mandarina es chilina. La diferencia es en la L. Hay algunos que conocerán con el mismo nombre, pero bueno, eso es lo que a mí me enseñaron. Recuerden, este vocabulario es de mi cultura cañari, desde el sur del país. Hay cosas que sí varían dependiendo de la cultura, en el dialecto, en la pronunciación y la escritura, algunas palabras. Las primeras tres frutas, la manzana es amuiza, la mandarina es chilina y la naranja chilina. Y luego tenemos lo que son los duraznos. Miren estos hermosos duraznos. Miren. Los duraznos en quichua se dice huaytampu. Ya saben amigos, durazno huaytampu. Y lo vamos a colocar por acá para ir haciendo una fila de frutas, ¿no? Luego tenemos lo que son estas peras. Miren estas hermosas peras. Igual existen variedades de peras, pero de forma general se le conoce con el mismo nombre. La pera en quichua se dice amigos apimangu, ¿no? Apimangu. Ya saben amigos, apimangu. Este es huaytampu. Y acá tenemos más frutas. Luego tenemos esto, bueno, esto ya es reciclado. Amigos, el último que se ha quedado, nosotros le conocemos como guyán. Hay algunos que conocen también con el nombre de taxo. En español es taxo y en quichua esto es taxu con la U, solamente cambia la U y nada más. Por acá tenemos el taxu. Por acá tenemos lo que es bueno amigos, siguiendo tenemos el aguacate. Mira. Bueno, esto no sé si sea una fruta o no sé, pero esto nosotros acá le consumimos como acompañante del arroz para las ensaladas y esas cosas, ¿no? Lo importante es que quiero darle a conocer cómo es el aguacate en quichua, ¿no? El aguacate en quichua, amigos, se dice palta. Ya saben, amigos, palta, el aguacate para comer con el rice, arroz. Bueno, ya les voy a poner por aquí. Bueno, le vamos a sacar al apimangu y ponerle ahí, miren. Si no, el apimangu, para que les dé aquí. Miren. Luego tenemos lo que son estas hermosas bananas, miren amigos. Bueno, bananas, guineos, no sé cómo más le conozcan. Esto también hay bastante variedades de bananos o de guineos. Amigos, el guineo en quichua se dice palanta. También al plátano también le dicen palanta. Bueno, de hecho, al plátano le dicen palanta.
Y estoy más que seguro que también al guineo le dicen palanta, porque más o menos yo sí me recuerdo que a los dos le dicen palanta, al guineo y al plátano. Bueno, no tengo el plátano, pero saben que el plátano igual se parece a un guineo, o sea, tiene la misma figura y hasta el color. Entonces por eso lo he puesto un guineo. Ya saben amigos, es palanta el guineo y el plátano. A mí, miren amigos, estaba faltando la uva. Miren esta hermosa uva. La uva también tiene variedades especialmente en colores. Hay la verde, la negra, esta roja. La uva en quichua se dice huilla. Huilla. Ya saben amigos, huilla en quichua. Este sería la uva roja, que sería puca huilla, uva roja. Si quieren saber los colores, igual les voy a dejar acá el enlace para que vayan a ver los colores. Y luego por acá tenemos la sandía. Miren amigos, esta es la sandía, mi fruta favorita, la verdad, la sandía. La sandía en quichua amigos se dice hulum, hulum. De igual manera, o sea, se escribe con la H, pero la H se lee con J. Si quieren saber más acerca de esto, cómo se pronuncia, pueden ir a ver el video del abecedario. Igual voy a dejar aquí el link para que vayan a ver el abecedario, cómo se pronuncia cada uno de ellos. Ya saben amigos, hulum. Uy, está pesado el hulum. Luego tenemos amigos aquí la piña. La piña, miren esta hermosa piña hawaiana fresquita, verdecita. La piña amigos en quichua se dice chihuilla. Chihuilla. Y eso ha sido todo amigos. En cuanto a las frutas, los nombres en quichua, hemos terminado por hoy. Y pues amigos, a continuación voy a hacer lo que es una ensalada de fruta. Bueno, a mi manera y con las frutas que dispongo aquí. Obviamente no hay todas las frutas, pero o sea, con lo que tengo voy a hacer una ensalada de fruta, ¿no? A mi manera, obviamente. Y así que acá tengo ya mis implementos. Tenemos una tabla de picar, tenemos un vasito para hacer, decorar, bueno, aquí va a ser mi ensalada de fruta. Los implementos tenemos aquí, bueno, yo tengo una cuchara, un cubierto y aquí tengo un cuchillo. Vamos a comenzar picando lo que son las frutas, amigos. Tenemos el guineo. Yo no soy experto en hacer las ensaladas ni nada, o sea, eso digo, voy a hacer a mi manera. Vamos por una manzana, amigos. Bueno, la siguiente fruta es la pera. ¡Churi! ¡Churi, compadre! ¡Churi, compadre! ¡Eso! Ya está guineo, manzana, pera. ¿Qué más podemos poner? Ah, mandarina también igual saben poner. Nos falta el durazno, amigos. Las uvas. Pongamos unas uvas. Bueno amigos, ya tenemos aquí algunas frutas picadas. Miren amigos, tenemos todas las frutas. Bueno, obviamente me falta lo que es la sandía, me falta lo que es la piña y lo que es la naranja, pero no voy a poner por esta ocasión. Pero igual es una ensalada para mí. Y para complementar aquí, o sea, todo el mundo utiliza lo que es el famoso yogur. Voy a ponerle lo que es el yogur. Miren amigos, aquí tenemos lo que es la ensalada de fruta, a mi manera. Sumaimana, Mishki. Y bueno amigos, esto ha sido todo este video. Espero que les haya gustado las frutas en quichua. Y no se olviden comentar si les gustó o no les gustó. Compartan con sus amigos. Yupaychani mashikuna kaita rikushkamanta. Kaya minchakunakama allí ya yalipaichi.